Buenas noches por aquí, buenas tardes por allá. Les agradecemos una vez más que estén conectándose a este conversatorio organizado por Omics. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema. Bueno, me presento primero, ¿no? Sí, mi nombre es César Ortiz, soy parte también del grupo Omics. Los voy a acompañar hoy día en esta charla. Y vamos a tocar un tema que hace tiempo lo conversábamos con Alexis, ¿no? Porque ya nuestras sesiones de conversación de ciencia tienen varios tópicos abordados. Y el de single cell era uno que estaba pendiente hace tiempo, ¿no? Entonces se esperó un buen momento para poder discutirlo. Bueno, también vamos a conversar justamente sobre una reciente publicación que hay al respecto. Y para eso también quería agradecer a las personas que van a discutir con nosotros el día de hoy. Tenemos 3 científicos, especialistas. Vamos a conversar con Marina Fernández de la Universidad de Córdoba, ¿verdad, Marina? Buenas noches. Buenas noches, yo pertenezco al Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Perfecto, gracias. También a Luis Rendón. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, Alexis Murillo, que es nuestro CEO. Y el día de hoy vamos a hablar, como dice el título, generación y análisis de datos de single cell y específicamente lo que se está haciendo en nuestra región, ¿no? Y antes de pasar a abordar el tema, me gustaría invitar a los investigadores que nos acompañan a que puedan presentarse un poco para conocerlos, un poco de su trayectoria. Y vamos a comenzar entonces con la doctora Marina Fernández. Doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a Alexis, y bueno, un gusto poder compartir mi experiencia con ustedes, por ahí un poco distinta, pues yo ya soy un poco más grande. Me uní a lo que es informática y genómica hace 5 años en el laboratorio donde estoy trabajando. Yo tengo experiencia en biología molecular, soy bioquímica, egresada así de la Universidad Nacional de Córdoba, y en este momento estoy trabajando en un instituto pequeño en Córdoba, que tiene un secuenciador y un área de lo que llamamos genómica translacional. Bueno, allí se dio de hacer el proyecto Jaguar, que ya vamos a contar un poquito más, y por eso comencé o hice un cambio, digamos, a todo lo que fue el área de secuenciación y a lo que fue bioinformática. Pero bueno, originalmente mi formación es bioquímica, también tengo una maestría en salud pública y doy clases en la misma facultad en el área de epidemiología y en el área de estadística. Y bueno, y ahora trabajando con lo que es secuenciación de célula única. Gracias, doctora. Una vasta experiencia. Luis, ¿cómo estás, Luis? Sí, ¿Podrías, por favor, preparé una introducirnos? diapositiva, ¿la puedo compartir? Sí, por favor. ¿Me confirman que la pueden ver, por favor? Yo ahorita no lo estoy viendo, no sé si ustedes lo están viendo. Ahora sí. Ahorita está en blanco, ¿sí? Sí, está el título de trayectoria. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero quiero darles las gracias por la invitación. En principio a Gerson, que justamente lo conocí en un curso sobre análisis de datos de single cell, entonces estoy muy agradecido porque me haya contemplado para participar en este conversatorio y pues un gusto siempre colaborar en lo que yo les pueda aportar. Bueno, mi nombre es Luis Alfredo Rendón Bautista. Yo inicié mi carrera en la Universidad Cruzana en el 2012, donde yo cursé la licenciatura en biología. Al inicio, como a mitad de la carrera, yo empecé como más en la parte de las neurociencias, me interesaba mucho la parte de neurobiología y yo me gradué de la carrera con una tesis donde estudiamos aspectos de la neurobiología del sueño y qué pasa en nuestro cerebro mientras dormimos. Una parte bastante conductual, un poco la aproximación a nivel molecular y celular. Y en la maestría fue donde ya hubo como un cambio bastante radical en el tema. Se me presentó la oportunidad de analizar datos de secuenciación de genoma de tuberculosis, específicamente de aislados clínicos. Entonces fue una combinación como de epidemiología genómica,
Y ahí fue donde como formalmente empecé como mi trayectoria en la parte de bioinformática, ¿no? En lo particular, sin saber absolutamente nada de programación, ni mucho menos, pero como que tenía esa motivación para aprender esta herramienta. Y recientemente, donde estoy ahorita actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Instituto de Fisiología Celular. Yo inicié ahí en el 2022 como investigador asociado, donde mi principal tarea era realizar análisis bioinformático, análisis de datos de secuenciación de bacterias y de RNA-seq en boca, ¿no? Entonces, esa fue mi principal actividad y ya una vez terminado ese periodo, recibo la invitación por parte de la doctora Paula Licona a integrarme en su laboratorio para realizar análisis de datos de single cell RNA-seq, de biopsias de cáncer de gástrico y cáncer de mama. Entonces, ahí me encuentro realizando el doctorado en ciencias bioquímicas. Y pues a la par de lo que estoy haciendo actualmente, y un poquito desde antes, desde el 2021, soy docente de la Universidad Anáhuac, del campus Jalapa, donde empecé a dar clases al principio como de los temas básicos que se carreras de medicina, ingeniería biomédica, como es biología celular, biología molecular, pero desde hace 2 años estoy a cargo de la materia de bioinformática en la carrera de ingeniería biomédica y hasta la fecha me encuentro ahorita partiendo esa clase con los chicos. Entonces es un poco lo que he realizado y estoy haciendo actualmente. Gracias, Luis. Y bueno, Alexis, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde estén. Eh, bueno, soy Alex Murillo. Yo soy biólogo genetista formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Siempre tuve un interés por trabajar en salud, ¿no? En general. Entonces, porque en la formación que nosotros recibimos nos da un poquito de todo, ¿no? Justo César también es de la misma escuela, puede dar fe de eso. Pero llega un momento en el que uno puede orientarse, ¿no? Entonces, escoger un poco más salud humana, salud veterinaria, microorganismos, en fin. Entonces, me incliné por salud humana, ¿no? Y coincidentemente, ¿no? Al igual que Luis, mis primeras experiencias, mis primeras prácticas fueron en neuro, ¿no? Fue una parte que investigación en neurociencias en general me cautivó un poco, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo iba a hacer la tesis en neuro, pero por cosas de la vida salieron algunas nuevas opciones y acabé ingresando al Centro de Genética y Biología Molecular para trabajar en una línea en cáncer, ¿no? Lo bueno del centro es que cáncer era una de las líneas, ¿no? La genética del cáncer en ese entonces era una de las líneas, pero además de eso había ancestralidad, había enfermedades raras, que también fue un componente que me atrajo mucho y que hasta ahora tenemos la suerte de poder mantener algunas colaboraciones. Eh, Luego, ¿no? Ya pasado un tiempo, me nació la idea, me nació la voluntad de hacer un posgrado. Y así, ¿no? Por cursos, por justamente esa onda de poder conectar con otros investigadores, de poder conocer nuevos lugares, fue que llegué aquí a Sao Paulo, ¿no? Ya había venido en una experiencia anterior, justo cuando conocí a César hace ya varios años, ¿no, estimado? Hace como 7 años más o menos, o no más, No, 9, 2014. claro. 10 años ya más o menos. Entonces, vamos a dejar los detalles de cómo nos conocimos para otro momento. Pero desde entonces venir aquí, conocer el laboratorio que al valor que ya tenía la parte de genética que desarrollé, ¿no? En cuanto a investigación en humanos, se le agregó el componente translacional, ¿no? Con una facilidad única que conecta academia, ¿no? La parte de investigación con la parte de docencia, porque tenemos la facultad aquí de lado, y la parte asistencial, ¿no? Los pacientes que también se atienden en el hospital.
Entonces, esa oportunidad de poder tener un acceso físicamente posible y estructuralmente también viable, me convenció de comenzar un posgrado aquí, ¿no? Comencé el doctorado, pasaron varios años, unos 5 años en doctorado, y en ese camino hubo un desafío de incluir nuevas tecnologías, ¿no? Incluir la parte de investigación en vesículas extracelulares, que ya conocíamos como exosomas, secretomas, ¿no? Pero ahora de una manera un poco más detallada, un poco más actualizada, y comunicación celular como un todo, ¿no? Y ahí es como cuando me comenzó a traer el tema de estos análisis single cell, ¿no? Aquí en nuestro centro se tiene una de las primeras máquinas que se compraron de single cell en tiempo real, ¿no? Entonces cuando yo llegué, ya hablamos hace más de unos cuantos años, era como que, wow, qué chévere poder tener esta tecnología aquí, ¿no? A pesar que son 3 equipos grandes, ¿no? De fabricación asiática, si no me falla la memoria, donde se ponían 100 células en una placa y el sistema de microfluídica lo iba separando cada célula y luego iba haciendo la extracción en micropozos, ¿no? Y luego hacer la detección por PCR en tiempo real, básicamente. Entonces, eran cada placa 100 genes, 100 células, ¿no? Y eso también generaba una serie de tablas y conjuntos de datos que ya luego en los últimos años hemos encontrado la forma de disponibilizar, ¿no? De generar aplicativos, combinar un poco de conocimiento de programación, R, HTML, para poder generar páginas web en Shiny, por ejemplo, que luego se volvieron papers. Con César también hemos tenido la opción de contar una herramienta parecida para DeepMap, datos multiómicos, ¿no? De líneas en cáncer en general. Y así surgió la opción de poder participar en una de las primeras iniciativas que tuvo el Welcome Connecting Science, de entrenar, ¿no? Entrenar investigadores, donde tuve el placer de conocer a Marina, conocer todas las líneas y diferentes investigadores que participaron en esta edición en 2023, ¿no? Marina, 2023, sí. Y luego tuvimos un recall en 2024 porque los cursos los hacían en Río y qué chévere, ¿no? Siempre es bueno dar una vuelta en Río. Estuvimos en Río de Janeiro en 2023, 2024, discutimos algunas cosas. En el medio de ese proceso interactuamos con más chicos que ahora forman parte de una red que se reúne, que siempre está buscando alimentar más y que luego en el pasar, ¿no? Paralelo a todo eso, desarrollamos proyectos en colaboración con investigadores peruanos, con estudiantes peruanos, a través de Omics, que es la plataforma que nos permite tener esta charla también. Y así conocimos a Gerson, ¿no? Que es estudiante, ya básicamente es egresado de la Escuela de Genética. Y con Gerson tuvimos el detalle de poder presentarle la plataforma Single Cell, ¿no? O sea, de mostrarle cuál era el nuevo avance, cómo podemos desarrollar nuevas hipótesis a partir de estos datos y animarlo a que pueda participar de más eventos, ¿no? Y así es como finalmente él se candidata a otra convocatoria del Welcome, esta vez en Costa Rica, y afortunadamente, ¿no? Dado su currículum y dado todo el empeño que le puso a eso, pues fue seleccionado y ahí es donde conoció a varios nuevos investigadores que forman parte de la red, ¿no? Está Sergio, no me equivoco, que también estuvo en alguna charla que tuvimos el gusto de invitarlo. Luis, ¿no? Que está aquí, y varios otros colaboradores que ahora intentamos desarrollar algunas actividades, ¿no? Entonces, ese creo que es más o menos mi paso, ¿no? Entre comunicación, vesículas y algunas otras colaboraciones que desarrollamos en el medio. Gracias, Alexis. Y respecto al Connecting, yo también alguna vez postulé, infelizmente no fui seleccionado, pero está pendiente porque es muy necesario ese tipo de entrenamientos. Bueno, y Sí, respecto de esto, ahora estás a un pasito, está del King's College al Welcome. Puede tocar la puerta. a ver si me dejan Está entrar. bueno. No, sí. Bueno, quería agradecer a los 16, somos 16 conectados hasta ahora, entonces, ya que se hicieron las presentaciones, ya conocemos un poco más a nuestros invitados, y para poder homogeneizar un poco el conocimiento, me gustaría empezar entendiendo qué es el single cell, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajo con el área de cáncer, igual que Alexis, y una de las cosas que se hizo por mucho tiempo es el secuenciamiento de los tumores, ¿no? Entonces, el secuenciamiento que es básicamente ver la expresión en ese tumor.
pero sabemos que ese tumor es complejo, ¿no? Y es ahí donde entra el single cell. Entonces yo quería un poco solicitar la ayuda de los invitados. Voy a intentar presentar mi pantalla. A ver, ¿dónde está mi...? Bueno, voy a tener que poner mi pantalla entera. ¿Se puede ver? Sí. Sí. Bueno, esta es una imagen muy simple, muy básica, pero me gustó porque se ve claramente la intención de una metodología, ¿no? Y qué información te puede dar. Pues particularmente yo estoy muy acostumbrado a trabajar con datos de secuenciamiento de RNA-seq, no single cell, sino los que están ahora masivamente en las bases de datos. ¿Y qué representaría esto de acá? Un bulk, ¿no? Entonces una representación, un estudio que evalúa, digamos, un transcriptoma o que evalúa mutaciones, pero que en realidad está evaluando, vamos a decirlo de alguna forma, y si no, corríjanme ustedes, el promedio de lo que hay en el total de las muestras, ¿no? Pero si nosotros queremos un poco refinar cosas como terapia dirigida, como entendimiento de mecanismos, como entendimiento de composición, este tipo de análisis de lo que se llama bulk en inglés, es decir, evaluar todo por secuenciamiento, queda bastante limitado y eso las últimas publicaciones que ya usan la tecnología de single cell, pues lo ponen lo visibilizan, ¿no? Entonces quería, por favor, si ustedes podrían explicarnos el concepto de lo que es usar secuenciamiento single cell. Quien desee, cualquiera de ustedes tres puede tomar la palabra. Tal vez sea más fácil que nos ayudes tú diciendo quién primero y quién después. A ver, doctora María. Bueno, justamente creo que como dice ahí la foto, que vos podés ver las características de cada fruta, el color que tiene, la forma que tiene. Bueno, a nivel celular, por ejemplo, en mi proyecto que estudio las células del sistema inmune de sangre, periférica de sangre que tenemos los humanos, justamente es ver eso, qué características tienen a nivel genética que le van a dar una composición que va a ser a su función. Si va a ser una célula dendrítica, va a tener una forma, una característica, si va a ser un monocito, va a tener otra característica, porque va a desarrollar otra función, ¿no es cierto? Lo mismo que son las células de médula ósea. Entonces, esta técnica, sin entrar mucho en detalles en todo lo que tiene que ver con la maquinaria, es aprender qué características tiene cada una de las células para después poder ver su función, ¿no es cierto? Ya sea que la estudien en alguna patología o en el caso nuestro que la estudiamos en pacientes sanos. Entrando en las tecnologías, hay un paso previo que es el sorting, que tiene que ver con citometría de flujo, que ayuda a que estas células se aíslen, ¿no es cierto? Y eso hace que, bueno, que después con otras maquinarias se puedan estudiar célula por célula. Si no sé quién hizo esta presentación, pero bueno, es algo, ese es de tejido pancreático. Claro, entonces, un poco para que nuestros oyentes, para acompañar la definición que la doctora ha hecho, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad ahora de mirar célula por célula, qué es lo que pasa dentro, ¿no? Y eso tiene bastantes desafíos. El primer desafío es técnico, todo el procesamiento, capacidad o entrenamiento y análisis, ¿no? Que es también de lo que vamos a hablar el día de hoy. No sé si Alexis o Luis quisieran agregar algún comentario antes de pasar a discutir otros asuntos. Pues un poco para complementar lo que se ve o lo que se analiza al procesar datos de single cell es que, bueno, al menos creo que muchos al inicio de nuestra carrera, dependiendo en qué área estemos, como que teníamos en nuestra mente la parte de, sabemos que existen diversos tipos de células, ¿no? Linfocitos, eritrocitos, etcétera. O que los tejidos están compuestos de diferentes proporciones de células. Pero un concepto que
viene acompañado al momento de procesar datos de single cell es que cualquier célula está como en una ontogenia, en un estado celular, de tal manera que el eritrocito o el linfocito recién diferenciado es muy diferente a un linfocito terminalmente diferenciado. Entonces, como que una de las ventajas que tiene esta herramienta es que no solamente podemos medir la heterogeneidad que hay en un tejido, sino que podemos medir en qué proporción se encuentra y en qué estado celular está esa célula que se está caracterizando. Entonces, ya no solo es ponerle una etiqueta, ¿no? a la célula, sino es a esa etiqueta en qué estado se encuentra, qué está haciendo esa célula en ese tejido. Entonces, antes de entrar tal vez a los detalles técnicos o al ruido que tiene esta tecnología, es que justamente la ventaja es que podemos ver o medir diferentes variables de una misma célula como con esta tecnología. Y entendiendo un poco entonces el objetivo de esta técnica, a mí cuando estaba un poco revisando al respecto para poder conversar con ustedes, yo trabajo en el área de oncología, entonces entiendo un poco más la aplicación a ese punto. Pero existen diferentes campos en la ciencia. Entonces, por ejemplo, decían que se puede utilizar inclusive hay bases de datos para poder ver temas de infecciones, ¿no? O tal vez inclusive, creo que Alexis me comentó el tema de ancestría. No sé si ustedes podrían comentarnos un poco específicamente en qué tienen experiencia respecto al single cell, eh, tal vez empezando por Alexis. Sí, puedo compartir, justo tengo aquí Sí, por unas favor. ideas para colocar. Voy a aprovechar un poco como preparando esta presentación que tengo que hacer el lunes. Déjame ver, avísame por favor si se ve la ¿Ya está pantalla. cargando? Sí, se está viendo. Ok, ok. Entonces, yo creo que lo importante, o sea, al menos la forma, una de las formas en la que estamos viendo esto, es entender justamente, ¿no? Como ya lo mencionaban, tanto Luis como Marina, entender la heterogeneidad de un proceso, ¿no? Entonces, no ver una cosa muy diluida, muy compactada. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores, vamos a entender hoy, tal vez con mucha más información, ¿no? que lo que era antes, que hay una heterogeneidad entre los pacientes primero, ¿no? Obviamente eso ya lo sabemos, por ejemplo, para quienes estén más familiarizados con cáncer de mama, sabemos que hay cáncer de mama triple negativo, HER2, luminales, ¿no? Hay toda una clasificación, que cada clasificación tiene diferentes periodos de pronóstico. Sin embargo, hoy sabemos que dentro de cada tumor también tenemos una serie de diferentes clones, ¿no? Y a esa resolución, ¿no? A ese nivel de conocimiento, nosotros tenemos nuevas herramientas con Single Cell que nos permiten evaluar justamente componentes como ya lo mencionaban Luis y Marina, ¿no? Entonces aquí solo traje un breve ejemplo, ¿no? Nosotros ahora como parte de mi proyecto de postdoctorado, estamos evaluando varios microRNAs, estamos validando en realidad algunos que ya habían sido levantados durante mi doctorado eh, en, en plasma de pacientes con cáncer de mama, ¿no? Pacientes con cáncer de mama triple negativo, early onset, ¿no? Diagnosticadas antes de los 40 años. Entonces es un grupo bastante específico que tiene toda una condición, ¿no? social, clínica también asociada, ¿no? Porque son pacientes en principio que están en toda una época de flujo hormonal, ¿no? Entonces hay diferentes impactos que pueden estar relativos, ¿no? Al proceso tumoral y a la vida de las pacientes, pero también hay una heterogeneidad porque, por ejemplo, nosotros tenemos una cohorte de más o menos 40 pacientes, pero entre ellas hay diferencias, porque, por ejemplo, hay pacientes que se embarazaron justo al momento que tuvieron el diagnóstico, hay pacientes que habían tomado, por ejemplo, tratamientos contraconcepcionales o anticoncepcionales y eso les causó ciertos problemas hormonales. Entonces, cada una tiene un corte diferente, ¿no? Aquí lo que vemos es que hay varios microRNAs, ¿no? Que están altamente presentes, más expresados en la primera colecta. Esta colecta uno se hace al momento del diagnóstico de los pacientes, entonces no tienen tratamiento, básicamente.
Luego, a lo largo del tiempo, ¿no? Normalmente estos pacientes reciben una neoadyuvancia, ¿ok? Un primer tratamiento con quimioterapia antes de la operación, y después de esa neoadyuvancia se toma la colecta 2. Después de eso se le opera a la paciente y se toma la colecta 3. Y así, y ya colectas 4 y 5 son un poco más variables porque depende si, por ejemplo, la paciente tuvo una recidiva, ¿no? Si de pronto el tumor volvió a crecer o de pronto tuvo alguna respuesta ajena, ¿no? Entonces, a esos ya, esas colectas 4 y 5 son posteriores, pero pueden depender, no siguen necesariamente un patrón. Aquí lo que vemos es que hay varios microRNAs que podrían tener un potencial de biopsia líquida, marcadores de biopsia líquida, ¿no? Se pueden evaluar a partir de plasma. Luego, aquí están todos compactados de nuevo, ¿no? En la misma lógica de un bulk y un single cell, ¿no? Pero acá están compactados en términos de datos. Cada cuadradito, cada intersección representa la mediana de un grupo diferente de pacientes, ¿no? Entonces, sin embargo, si me llamara la atención este 630, ¿no? Yo podría verlo aquí, y aquí vemos la línea solo para el 630, y vemos de que obviamente, ¿no? En el momento 1, pues todas las pacientes están con un nivel elevado de este 630, y luego va variando, va fluctuando, ¿no? Entonces acá se ve como un perfil que va disminuyendo y luego eventualmente puede ir aumentando. Sin embargo, en otro caso, en el 323, ¿no? Que también está en este heatmap, vemos también cierta conducta parecida, ¿no? Pero hay casos donde aumenta. Entonces, por ejemplo, estos casos que aumentaban no hubieran sido tan fáciles de ver, ¿no? En este heatmap comprimido, ¿no? O diluido en todo caso, porque se evalúan solo las medianas. Entonces, este tipo de marcadores nos llaman la atención porque en este caso vamos a tener que mirar específicamente qué es lo que pasa con esas pacientes, por qué en el caso de ellas, diferente de las otras, se da un aumento de marcadores. ¿Será que de repente no respondieron al tratamiento? ¿Será que de repente tuvieron una recidiva anticipada? Hay varias cosas que pueden cambiar. Pero más allá, ¿no? Más allá de eso, hablando de heterogeneidad, nos llama mucho la atención de otro microRNA que también aparece en esta lista, el 511, ¿ok? Que si ustedes pueden ver, pues tiene un perfil de aumento y luego va disminuyendo con ciertas variaciones, ¿no? Propias del tratamiento. Pero para muchos microRNAs que nosotros encontramos en la literatura, muchos de ellos eran marcadores de cáncer originalmente, cáncer de mama. Entonces, hasta ahí todo bien, coincide. Sin embargo, para este microRNA nosotros encontramos referencias que más bien decían que estaba disminuido en las líneas celulares, ¿no? Entonces, esto parecía contraintuitivo en principio, pero luego encontramos referencias de que este 511 estaba aumentado en células T, en células T, en células B. Entonces, tendría que estar elevado en el plasma del paciente, que es un medio sistémico que colecta información de todas las células, por una acción no propia del tumor, pero sí como respuesta al tumor, ¿no? Entonces, luego ya nosotros hemos utilizado bases de datos, como por ejemplo esta, ¿no? El SelectGene, que es una base de datos patrocinada por Chan Zuckerberg, ¿no? Que reúne justamente información de varios estudios, ¿no? de alto contenido para poder describir cómo es que, por ejemplo, ¿no? En este caso, comparando más de 168.000 células, nosotros podemos ver que algunos targets validados, o algunos targets específicos de este microRNA, están realmente menos expresados, ¿no? Menos expresados, menos acumulados en células T provenientes de casos de cáncer de mama triple negativo, en comparación, por ejemplo, a las mismas células T provenientes de cáncer HER2, ¿no? Cáncer de mama HER2. Entonces, así hay diferencias que nosotros hemos podido validar en este conjunto de datos y también en este otro, ¿no? Donde si nosotros simplemente hacemos un enfoque a las células T que corresponden a muestras triple negativas de otro estudio ya, ¿no? En relación a muestras de células T, a células T individuales de tumores no triple negativo, que incluyen cualquiera de los otros subtipos, ¿no? Vemos que hay variaciones en la expresión de estos marcadores, ¿no? Acá se citan diferentes genes target de este microRNA, ¿no? Entonces, hay diferencias en esa expresión y eso nos lleva a pensar, ¿no? Que a través de este estudio single cell podemos encontrar esas explicaciones y ahora lo que sigue es intentar validar, por ejemplo, si esto podría ser marcador de células T exhaustas o de otro tipo de células que puedan explicar a su vez clínicamente
por qué las pacientes no responden, ¿no? al tratamiento, o por qué en este caso pacientes con cáncer de mama triple negativo tienen un impacto a nivel de células inmunes diferencial a lo que vemos normalmente, ¿no? O lo que vemos en otros subtipos de cáncer de mama. Gracias, Alexis. Solamente para continuar, ¿tienen entonces planeado algún tipo de validación de estos datos de single cell? O sea, en datos de single cell, lo que han encontrado. ¿Por ahí? Sí, sí, sí. De lo que han visto Eh, en vesículas y luego chequeas es, en la base de datos. es mi plan para para el próximo postdoc. No, Y ese es el aprovechando plan. que es el plan, y aprovechando también una pregunta que acaban de hacer, que ahorita la vamos a leer, vamos a ver el tema no el paso a paso, pero un esquema general. Vamos a intentar entender un esquema general de lo que sería hacer single cell. Entonces yo traje a ver, no estoy consiguiendo poner solamente mi PowerPoint, pero bueno, no sé si se llega a ver ahí. Entonces, la doctora María mencionó respecto a hacer sorting, y justo hay una pregunta respecto a qué otras alternativas pueden haber a esto, ¿no? Entonces vamos a caer un poco en la parte del paso a paso para hacer un single cell. Encontré esta figura, probablemente hay otras mejores, pero lo dividía en estas tres etapas, ¿no? Básicamente la primera etapa, que es el procesamiento de la muestra. Entonces supone que cada muestra tiene su propia característica y por lo tanto tiene un protocolo específico optimizado para poder aislar las células. El single cell, como dice su nombre, tenemos que evaluar célula a célula. Entonces hay que separar las células. En una siguiente etapa hay que ya trabajar con el material genético, ¿no? Y poder identificar las células para saber de dónde viene la información que vamos a secuenciar. Y en una tercera etapa viene lo que se llama dry lab, ¿no? Que ya es la parte del análisis, que es una parte muy pesada. Cada uno de todos estos pasos tiene sus, digamos, sus desafíos, ¿no? Entonces, aprovechando la pregunta, voy a leer la pregunta rápidamente, tal vez ustedes nos puedan comentar al respecto. Nos comenta Samuel, buenas tardes, ¿se puede realizar sorting por otra metodología que no sea citometría de flujo? Ejemplo, micromanipulación en caso de que se quiera trabajar en células grandes. ¿Habrá algún problema al publicar en caso se quiera trabajar de esa forma? No sé si alguno de ustedes podría hablarnos un poquito específicamente por qué se hace esta etapa de sorting y si hay algunas variantes que se puedan considerar. ¿O cómo trabajan ustedes la parte de ¿Puedo, aislamiento de las células? puedo comentar un poquito? Por favor. Em, Nosotros hemos tenido una experiencia, ¿no? En principio, la citometría, al menos hasta donde la hemos visto, se usa justamente para poder separar células, ¿no? Porque el detalle está en que, por ejemplo, tenemos una placa, ¿no? Tenemos una placa con varias células, ¿no? Y nosotros podemos verlo, pero ahora, ¿no? Colectar una de ellas y colocarla en un pozo es un proceso bastante complicado de hacer manualmente, ¿no? Entonces, por eso se prefiere tener la citometría con sorter y que este sorter pueda ir colocando célula a célula, ¿no? Sin embargo, en la experiencia que tuvimos justamente entre 2023 y 2024 en Río, que es un proceso todavía en curso, hay varios factores que deben ser considerados, ¿no? Porque la citometría es un proceso, ¿no? Que dependiendo del equipo, pues puede ser más rápido o más lento, pero al final, en la parte de análisis, nosotros necesitamos tener células vivas, ¿no? O sea, se cuentan células vivas que inclusive el porcentaje de ARN mitocondrial es un punto de corte que básicamente elimina células que no atiendan los parámetros, ¿no? Entonces, si el proceso demora mucho, si la ARN se degrada, si hay todos esos factores que ya se toman en cuenta en procesos bulk, ¿no? En single cell simplemente puede determinar la exclusión de datos, ¿no? Eh, Algo que estamos haciendo, o al menos que estoy colaborando y que tengo información, hay células, sabemos, ¿no? Diferentes morfologías, diferentes tamaños. Para células de cáncer que tenemos en plaquitas, ¿no? Muchas células chiquititas, es muy difícil, pero en Perú tenemos un proyecto de colaboración que es tesis de maestría o doctorado, si no me equivoco, pero es una tesis de posgrado,
en San Marcos justamente, que va a evaluar single cell a nivel de ovocitos de alpaca. Entonces ahora los ovocitos ya son células más grandes, son células que uno puede ver porque inclusive ellos en el laboratorio hacen el proceso de la fertilización in vitro, entonces llegan a seleccionar, ¿no?, con una pinza, una micropinza, seleccionar el ovocito y poder fecundarlo, ¿no? Entonces, en ese caso es viable hacer la selección manual, ¿no?, y colocarla, y es lo que estamos viendo. Hasta ahora los índices de calidad han funcionado relativamente bien, ¿no? Y ahora falta ver la parte del secuenciamiento per se, pero esa sería, por ejemplo, una opción adicional. Genial. ¿Puedo comentar? Sí, por favor. También otra cosa que se tiene que tener muy en cuenta es, o sea, cuál es la pregunta que le vas a hacer a tus datos, a tu técnica, porque, por ejemplo, si tu pregunta es muy dirigida a un tipo celular en particular, independientemente de un tumor o de cualquier tejido que estés trabajando, si te interesa un tipo celular muy, muy en particular, sorteas, ¿no? Directamente tu célula de interés. Pero si lo que te interesa es conocer como más la heterogeneidad que hay en un tejido o en una muestra, tal vez sortear no sea tan eficiente o sortear por partes, ¿no? Considerando que en ese sorteo se pueden perder o no algunas células dependiendo de los marcadores que utilices en el sorting. Entonces, hablando de de la experiencia de nosotros con el single cell, este, aunque yo no procesé las muestras, eso lo hicieron parte del equipo en el que estamos. No se hizo un sorting porque lo que nos interesaba es precisamente conocer todos los tipos celulares que estaban presentes en estos tumores, ¿no? Que de hecho procesamos tumores y tejidos adyacentes o sanos. Entonces el sorting no era la mejor opción, pero por ejemplo en esa línea, en el caso de cáncer de mama, los adipocitos se pierden, ¿no? Porque los adipocitos es mejor procesarlos más que con single cell, con single nuclei, debido a las dimensiones del adipocito, a la biología propiamente que tiene un adipocito. Es más recomendable procesar los núcleos que toda la célula. Entonces, ahí fue, o es un bias que tiene, ¿no?, lo que nosotros estamos haciendo, que específicamente adipocitos no estamos capturando. Pero por otra parte, he visto artículos y he conocido a gente que le interesan los adipocitos, entonces procesan directamente adipos. Entonces, también va a depender mucho de cuál es tu pregunta, que va a aterrizar a la tecnología que estás utilizando, los insumos, por supuesto, y todo lo que necesitas para el procesamiento de una muestra, y que de hecho pues sea lo recomendable, ¿no?, y lo esperado es que sea una muestra exitosa. Gracias, Luis. Sí, si me permiten agregar también en la misma línea. Bueno, disculpen si hay ruido, avísenme, justo pasa un... Está todo bien. ¿Está todo bien? Bueno. Suele pasar. Pero se te escuchaba solo a ti, ¿eh? No se escuchaba el ruido al fondo. Acá todavía tenemos publicidades callejeras. Ah, ok. No, les decía en la misma línea y concuerdo con lo que decía Alexis y Luis. Depende de la pregunta y también depende de, bueno, las limitaciones que tenga el laboratorio, ¿no es cierto? Un sorter, a veces no todos lo tienen. Existen kits manuales que no son económicos, pero son más accesibles porque, bueno, se necesita ganas de poder pipetear. Kits como el SmartSec, están todos los que es el equipamiento comercial, ya sea de Tenex o de Rhapsody. Hay distintos tipos de máquinas que hacen, esta sería la primera parte, ¿no es cierto?, de aislar las células, de unirlas, bueno, el detalle de la generación de la librería. Y también, por ejemplo, he visto que no lo hemos probado, he preguntado, pero están saliendo kits nuevos. Hay un kit de una compañía que se llama Argentac, que es para adaptar, para hacer single cell a nanopore, y supuestamente un poco más económico que las otras tecnologías que hay en el mercado de Illumina.
Entonces hay varias cosas que uno puede ir adaptando o puede intentar ir haciendo para poder hacer esta tecnología. Específicamente en Jaguar, nosotros usamos, o usa el Instituto Wellcome Sanger, que es lo que hace en el secuenciamiento. Otra de las cosas que, bueno, que por ahí llegamos a hablar es, en nuestro laboratorio pudimos hacer la primera parte, que fue el aislamiento de las células, y la última parte, lo que es análisis. No tenemos la capacidad para hacer todo lo que es el secuenciamiento. Pero en Jaguar hacemos un sorteo al principio, porque estamos interesados en caracterizar células raras. Entonces, esa es la forma de poder buscar estas células que tienen poquísimo porcentaje y poder estudiarlas en un poquito con más detalle. Yo tenía una duda respecto, antes de darte el pase a Alexis, respecto a lo que Marina estaba comentando. Yo he trabajado sorting, pero no a nivel, no para hacer single cell, sino para hacer trabajos inmunofenotipo, caracterización celular. Y una de las cosas que a veces hay en la limitación es que en un sorting uno necesita seleccionar en base a marcadores. Me pongo a pensar, con los marcadores obviamente uno consigue ir aislando algunas poblaciones, pero también depende de qué citómetro tienes para llegar a una fineza en la separación, ¿no? Porque tienes que tener varios colores, en fin. Entonces, todo eso cae. Estás poniendo ya un sesgo adicional a todo lo que es la técnica de por sí, que es bastante complicada. Le estás poniendo un sesgo o una limitación de lo que puede hacer una máquina, ¿no es cierto? Un sorteador. Claro, y justamente a eso quería llegar, que lo vamos a hablar ahora después de que Alexis nos comente. Y es justamente en esas, es una tecnología muy buena, ¿no? Pero cómo llegamos completamente a ella, ese también es un punto en el que es lo que sigue nuestra conversación. Alexis. Sí, yo solo iba a comentar que en realidad respecto del, claro, el sorting se puede hacer marcadores específicos, ¿no? Y eso es una utilidad muy buena. Sin embargo, en cuanto a nuevas tecnologías, el cielo es el límite, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener ingenieros que estén pensando y que estén, bueno, en realidad empresas multidisciplinarias que puedan ir colocando, combinando ingeniería con biología y demás. Yo recuerdo bien, estaba buscando en lo que Luis y Marina hablaban, estaba buscando una foto, pero lamentablemente no la encontré. Cuando participamos en la conferencia del Single Cell Biology, había unas exposiciones de kits, ¿no? Que justamente intentaban mitigar un poco esta falta de citómetros o citómetros especializados, ¿no? Y había un método que me pareció muy interesante desde el punto de vista de combinación biológica, pero al mismo tiempo también muy critical, muy sensible de crítica dependiendo de la aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque era un tubo Falcon, básicamente, ¿no? Un Falcon 50 ml, que tenía como ciertas ranuras a lo largo de toda la pared interna, y donde tú podías poner tu solución con una especie de agar, un polímero, ¿no? Una gelatina, la ponías y luego tenías un embudo. Y el embudo, al momento de colocarlo dentro del tubo, iba a generar una capa tan fina que daba espacio solo para la altura de una célula, entre comillas, ¿no? Pero una altura medida, y obviamente tenían que calibrarse de acuerdo a la biología de la célula y todo lo demás, ¿no? Entonces la idea es que como si se hacía un polímero, ¿no? Este polímero se esparcía por toda la pared del tubo y luego quedaba fijado en ranuras, ¿no? Más o menos como funciona PCR digital en chips, ¿no? Por ejemplo. Entonces, porque se dispersa una muestra fija, ¿no? En un cierto tamaño, un cierto, ¿no? Modelo de altura y longitud que va a coincidir con ciertas células, ¿no? Y luego se podía aplicar un UMI para secuenciamiento y ya capturar las células marcadas, ¿no? En ese entonces me pareció una técnica que evitaría, ¿no? Naturalmente la parte de la citometría, pero también, o sea, cuál es el riesgo, el porcentaje de recuperación, la eficacia, ¿no? Si realmente es conveniente o no en términos de costo. Son varios puntos que tienen que chequearse, ¿no? Y ya como se ha mencionado, depende mucho de la biología y así, ¿no? Es más o menos lo mismo que estamos viendo en vesículas, ¿no? Vesículas extracelulares, el medio de obtención principal es columna de cromatografía de tamaño o ultracentrifugación, ¿no? Pero hay empresas que están vendiendo reactivos que supuestamente los combinas, ¿no? Y ya no necesitas ultracentrífuga porque este químico le aumenta la densidad específicamente, ¿no? Funciona,
más o menos, pero por ejemplo sería útil en lugares donde no hay una ultracentrífuga definitivamente, ¿no? Sería menos para un piloto, para alguna cosa un poco más de prueba de concepto, sería muy útil eso sí, ¿no? Pero ya si la sociedad respalda eso, ¿no? La sociedad de vesícula, pues no tanto, ¿no? En single cell todavía creo que nos quedan más discusiones y es chévere porque en la TAM está motivando mucho, mucho eso, ¿no? Con espacios como este y otros que tenemos chance de poder participar. Y al respecto de justamente entrando ya a cómo llegar a esa tecnología, voy a hacer un comentario rápido de una experiencia que hubo aquí en mi grupo en Brasil. Parte de un proyecto tenía la idea de caracterizar subpoblaciones de macrófagos en leucemia. Entonces, la primera etapa, obtener la muestra, era, digamos, para nuestro grupo fue la más sencilla porque había un consorcio internacional en el cual las muestras estaban básicamente garantizadas, ¿no? Y siendo muestras de leucemia, pues es un poco más fácil el procesamiento porque no es un tejido sólido, entonces está un poco en suspensión y esto facilita mucho el proceso. Ya en la parte de preparación propiamente de la muestra antes del secuenciamiento, el desafío principal fue el financiamiento, porque los kits eran muy caros, ¿no? Felizmente el proyecto estaba anexado a un proyecto grande que en Sao Paulo lo financiaba FAPESPI, que es una de la institución que mejores da en cantidad de dinero a financiamiento para proyectos, y se pudo hacer la compra de estos reactivos, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera limitante, que es ese precio de esos reactivos que se compró para ese específico proyecto. La segunda etapa, la última etapa, que era, o la penúltima, que era la parte de el secuenciamiento propiamente, no se pudo hacer aquí en Brasil. Se mandaron las muestras, se preparó todo acá y se mandó a Estados Unidos con un colaborador internacional. Entonces el colaborador allá recibió las muestras, la secuenció, y el problema luego hubo por la data, porque la universidad allá no permitía la liberación tan simple de datos que habían sido generados directamente en esa universidad. Entonces hubo un problema burocrático para la liberación de esa data aquí. Entonces, todo ese procedimiento tuvo bastantes complicaciones y eso llevó inclusive a que, bueno, Alexis hizo un primer análisis de esos datos, estaba colaborando con eso. También los resultados tuvieron sus limitaciones, ¿no? Entonces, y ustedes han hace poco hecho una publicación al respecto justamente de los desafíos que tiene este tipo de metodologías, ¿no? Entonces, creo que estoy presentando aquí, ¿no? Desafíos en general. Yo quería un poco que ustedes nos comenten, creo que tanto Marina como Alexis, bueno, creo, no estoy seguro que ellos forman parte de esta publicación, quería que nos comenten un poco respecto a cuál fue la intención de esta publicación. Disculpen que no había puesto el título, pero básicamente era Single Cell en Latam, es un poco el título que tiene hoy la charla. Y fue muy interesante porque no es un artículo que hable propiamente de la técnica, es un artículo que habla de cómo podemos llegar o qué deberíamos hacer para poder acceder o facilitar las rutas a acceder a esta tecnología, ¿no? Yo quería que, por favor, si Marina y Alexis, con el permiso de Luis, nos pudieran comentar un poco sobre esto. Sí, claro. Marina, ¿quieres comenzar? Bueno, sí, creo que esto se dio que toca varias cosas. Una fue la oportunidad en el simposio, este fue un trabajo, un workshop dentro del simposio, bueno, donde discutimos muchas de estas preguntas y cosas que surgen ahí. Después se amplió con una encuesta y estuvo la idea, tuvimos el soporte, creo que eso es lo primordial, de los mentores para poder publicar este artículo o las conclusiones de ese workshop y de la encuesta que hicimos. Pero creo que lo más lindo de destacar es que tenemos las capacidades, tanto de las capacidades técnicas, las capacidades personales de poder procesar, de poder analizar esto, pero justamente lo más difícil son los recursos financieros. Y como creo que todos en Latinoamérica tenemos esas limitaciones de los recursos financieros, es como comentaste antes, es justamente colaborando con otras entidades para poder tener estas tecnologías, el acceso.
Creo que Brasil está un poco más adelantado que otros países y tienen mayor acceso que nosotros a lo que es secuenciamiento de célula única. Nosotros prácticamente en Argentina no existe esta posibilidad. Si no es así con colaboraciones externas, no lo podemos hacer. No sé qué puedes agregar, Alexis, un poco más. Sí, gracias Marina. Yo creo que justamente ese fue el empuje, ¿no? Porque cuando el Welcome comienza a hacer los cursos, ¿no? Habían varias, no me acuerdo una de las primeras, los primeros slides que vimos en 2023, era un mapa de varios entrenamientos que iban a haber, ¿no? De hecho, creo que fue Río, ahí mismo fue algún evento en Chile, después estaba el de 2024 y estaba fijado. Por ahí había un evento en Lima también, pero bueno, no recuerdo bien qué año. La idea era incluir varios lugares, ¿no? Estaba Costa Rica ya. Era parte de un programa, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Que ellos iban a hacer varios entrenamientos porque la idea era capacitar. Entonces, luego, ¿no? Entre 2023 y 2024, se vieron de que había capacidades, porque como hablábamos, ¿no? Un poco antes con Marina, después del curso, ¿no? Nosotros tuvimos algunas actividades post, ¿no? Entonces hicimos grupos de investigación, intentamos reunirnos de una forma un poco más autónoma. Luego, en paralelo, se generó el Journal Club, que es una actividad que se mantiene. De hecho, hoy día, más temprano, han tenido algunas charlas, ¿no? Y así, ¿no? Cada grupo ha ido buscando la forma de generar una autonomía, ¿no? Un programa. Si no me equivoco, del último evento en Costa Rica se ha generado una sesión de como Journal Club, ¿no? Como conversatorios, ¿cierto, Luis? Seguro vas a Sí, poder comentar un poco más. Eh, pero la idea es un poco entender, hablar, ¿no? Estamos en un mundo de gente que se acostumbra a hablar varios idiomas, ¿no? Pero más allá de español, portugués, inglés, necesitamos hablar idiomas que ya nos ha pasado, por ejemplo, del biologués, ¿no? De la parte de biología molecular para informática, ¿no? Bioinformática. Entonces necesitamos gente que sea buena en bioinformática, pero que también entienda la interpretación de los datos, ¿no? Eh, Necesitamos gente que sepa de de la biología, sepa, ¿no? De los procesos biológicos, medicina, ciencia de la salud en general, pero que también sepa de gestión. Necesitamos gente que vea eso y que sepa de empresa, porque ahora también hay, ¿no? Bueno, ustedes seguro están viviendo esto de los emprendedores, ¿no? Los emprendimientos, y las variantes dentro del mundo académico, ¿no? Startups, spin-off y varias otras más. Entonces, hay una idea de cómo, ¿no? De cómo enrumbar esto, ¿no? Y en algún momento cuando ya nos presentaron la idea, ¿no? Porque esto es un trabajo si bien nosotros fuimos invitados a participar, comienza con Patricia Posic, que es la encargada, la coordinadora, y ahora fellow del Sanger en Río, ¿no? En Río de Janeiro, en el Inca. Comienza con ella, con Mariana Boroni, también encargada del área de bioinformática, y David Adams, que es el PI de Sanger que nos apoyó para estas actividades. Entonces la idea era reflejar eso, ¿no? O sea, ok, podemos entrenar, pero entrenando a la gente vamos a resolver el problema o no, o tal vez es una cosa también de metaciencia, ¿no? En que necesitamos no solo aumentar las capacidades de las personas, entrenarlas, sino también aumentar la sensación de que tienen esa capacidad, ¿no? O sea, porque a veces es un poco eso, ¿no? Al menos con algunas personas que hemos podido conversar en Perú, la sensación es esa de que, no, single cell es algo muy lejos, no, ¿para qué? No lo voy a hacer, ¿no? Entonces, la idea es un poco acercar eso, ¿no? Decir, mira, sabes que no es como que algo que solo se puede hacer en Europa, no es algo que, si bien, ¿no? Como ya lo mencionó Marina, ahora no hay tantas facilities para poder hacer la separación, o eventualmente podemos hacer la separación, pero no, el secuenciamiento todavía lo estamos haciendo fuera. Entonces, por algún lado tiene que comenzar, ¿no? Entonces, en Río también están haciendo separación, la preparación de la biblioteca, si no me equivoco, y las iban a mandar fuera para ver justamente la capacidad de procesamiento y funcionamiento, pero es algo que va a tener que funcionar como colaboración, creo yo, y este paper muestra bien eso, ¿no? Que hay las capacidades distribuidas eventualmente en Latinoamérica, y que si apoyamos a colaboraciones, eso va a poder salir, ¿no?
¿Puedo agregar algo? Sí, por favor, Luis. Este, en mi caso, un poco uniendo los comentarios de ambos, yo he tenido la oportunidad de participar en 2 ocasiones en los cursos del Welcome, y en particular en este último, el de Costa Rica, se habla justamente de las problemáticas que nos podemos enfrentar en cuanto a las tecnologías de single cell, ¿no? Y creo que dentro de todo lo que analizamos y un poco lo que después de este curso yo he ido razonando es la parte que, si bien hay bastantes deficiencias, carencias, en los diferentes países enfrentamos diferentes problemáticas. La parte de las colaboraciones es lo que le da como un reforzamiento a lo que cada uno hace desde nuestros diferentes países, ¿no? En particular, gracias a esa cooperatividad que se ha generado a raíz de esos cursos, pues ahora dudas que antes tenía, que no sabía a quién dirigirme, ya puedo ahora escribirle directamente a una persona en Brasil o en Colombia, por ejemplo, particularmente, o en Argentina un par de veces también. Entonces, tener en cuenta las dificultades que hay al momento de tener estas tecnologías es muy precisa, pero sin olvidar que afortunadamente ya se tienen ubicados como, o se están estableciendo redes de colaboración para poder mejorar o generar un improve del trabajo que estamos haciendo cada uno en nuestros países, ¿no? Entonces, ese artículo que mostrabas, a mí me parece bastante representativo, muy bonito. Cualquier persona que esté interesada en single cell en LATAM creo que debería leerlo, justamente para conocer un poco cómo está el panorama actualmente, que estoy seguro que en este año y próximamente las condiciones van a ir mejorando conforme se empiecen a establecer mejores colaboraciones, pero creo que eso es lo que más es rescatable o una de las cosas más rescatables de ese estudio, ¿no? La parte de la cooperatividad que puede existir. Gracias, Luis. Estoy compartiendo en el chat el link del artículo. No sé si está en full access, pero cualquier cosa nos avisan. Y yo quería aprovechar, ya que lo han mencionado varias veces sobre el connecting. Ustedes están bastante familiarizados con diferentes iniciativas que hay aquí en la región, en Latinoamérica, bueno, allá en la región de Latinoamérica, para poder capacitar a las personas e introducir a las personas en esta tecnología. ¿Nos podrían hablar un poquito sobre eso, ya que tenemos chicos que seguramente van a estar interesados en aplicar en algún momento? ¿Puedo participar? Por favor. En mi caso, quiero compartirles mi experiencia, que estoy seguro que a muchas personas les ha pasado, y incluso con alumnos propios me ha pasado. Aparte de dar mis clases como normales que les comenté al principio, me han invitado a dar cursos propiamente de single cell, ¿no? Entonces, de single cell y de otros temas de bioinformática. Y me preguntan, la pregunta constante es, ¿cómo le hago para aprender bioinformática, ¿no? O qué videos tengo que ver, o qué tengo que leer y demás. Yo soy de la idea de que para aprender bioinformática, elijas un tema, una pregunta y un set de datos, de lo que sea. RNA-seq, single cell, bulk, secuenciación de genoma, etc. Porque ya una vez teniendo definido sobre qué quieres trabajar, el mismo flujo del análisis te va a llevar a ir resolviendo ciertas problemáticas que más adelante, al aplicarlo con otros de datos, pueden ir mejorando. Entonces, pero en mi caso, yo cuando inicié el doctorado específicamente con los datos de single cell, pues yo no tenía experiencia con ese tipo de datos. Lo había leído en artículos, pero jamás había tocado un set de datos de ese tipo. Y básicamente yo aprendí entre videos de YouTube, de canales muy buenos para análisis de datos, y los Git que están públicos, con pipelines un poco más ya definidos o curados. Pero hubo un punto donde necesita uno el feedback, ¿no? Necesita uno la retroalimentación de personas que ya hayan trabajado con la herramienta, para que te ayuden a aterrizar las dudas, y probablemente la duda que estamos teniendo, una de dos: o sí tiene una solución y es bastante concreta, o dos, es un ruido que ya tiene por sí la tecnología de single cell y que probablemente pues hay que aceptar el resultado, ¿no? Ahorita les platico un poco de eso. Entonces, eso me llevó justamente a buscar
lugares o cursos donde pudiera capacitarme y pudiera yo complementar lo poco mucho que yo hubiera avanzado por mi cuenta y que me ayudara a avanzar en el análisis de los datos, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que estuve buscando y de lo que encontré, porque por ejemplo hay otros cursos del EMBL que también ofrecen cursos sobre análisis de datos, incluso hay unos que están disponibles en video, pero en mi caso fue así como encontré el Welcome Connecting Science, y el primero en el que participé fue en el de Medellín el año pasado, y este año en Costa Rica. Entonces, particularmente, creo que el objetivo que tenía o que tiene el Welcome Connecting Science al brindar estos cursos es generar comunidad, generar conocimiento y sobre todo dar como ese reforzamiento a los investigadores que hay en LATAM. Creo que se está logrando porque, bueno, esa es una de las razones por la que tal vez varios estemos aquí, ¿no? Entonces, creo que la iniciativa está logrando lo que se propuso, todos los que forman parte de la red, y pues, digo, todavía queda bastante por hacer, pero muy seguramente con toda la red que ya se está generando va a poder ir mejorando conforme pase el tiempo. Gracias, Luis. Y bueno, aparte del Connecting, entiendo que hay otras iniciativas. Yo no entiendo muy bien todavía cómo se organiza. Entiendo que el Connecting forma parte de una iniciativa mayor, más internacional. No sé si nos podrían explicar un poquito de eso. Yo había, bueno, puse algunas imágenes de algunas iniciativas muy generalmente, de forma muy general, pero bueno, ustedes nos aterrizan un poco más. Déjenme ver si lo encuentro. Son estas que están aquí, pero no puse, por ejemplo, el de Connecting, he puesto el proyecto Jaguar, o el proyecto de Fly, el Human Cell, que es más grande, en fin. ¿Nos podrían hablar un poquito sobre alguno de estos o otras iniciativas? Por ejemplo, el proyecto Jaguar, que yo soy parte, es un consorcio de distintos países, distintos investigadores, pero está liderado por una investigadora del Instituto de Wellcome Connecting Sanger. Por eso es que tenemos apoyo de Sanger. A la vez, el proyecto Jaguar es parte, o todos los datos van a ser depositados en el Human Cell Atlas. Entonces, sería más o menos la misma iniciativa. El Human Cell Atlas es un repositorio, el proyecto Jaguar es un proyecto específico dentro de Human Cell Atlas, y tenemos como patrocinadores el Wellcome Connecting Sanger y también la Fundación Chan Zuckerberg, que es otra fundación que, bueno, que en su momento abrió ciertas líneas de dinero para la investigación de lo que fue célula única. Esa fundación, la Chan Zuckerberg Initiative, es como que da subsidios a ciertos proyectos como a lo que está de moda en ese momento. Fue por eso que en ese momento trabajó para célula única. En este momento me parece que tiene otros tipos de proyectos un poco más enfocados a lo que es inteligencia artificial. Pero lo que es, me parece, de educación, las que he visto es los que nombraron recién, el EMBL y Welcome Connected Science. Marina, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre los objetivos del proyecto Jaguar? Y lo que es, o sea, por qué se está trabajando en la región. Justamente el Human Cell Atlas que tenés ahí es un atlas celular de todas las células del organismo, y se vio, hay una necesidad, todos los datos, la mayoría de los datos son europeos, en segunda instancia asiáticos, pero en mucha menor medida latinoamericanos. En ese momento los tiempos mundiales aceptaban la diversidad. Entonces hubo un llamado a poblar ese atlas con diversidad a nivel mundial, y por eso hay 3 líneas distintas de investigación en Latinoamérica con single cell para el atlas latinoamericano.
Después esas líneas justo se cortaron, por eso digo que fue un momento que hubo como una apertura a poblar el atlas este. Específicamente Jaguar lo que mira son células del sistema inmune de 7 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, México, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia. Interesante. No sé si Alexis quiere complementar algo respecto del connecting, que tú estás más activo en eso, tal vez Luis también que conversa un poco. Yo, como Luis y Marino me han comentado, la idea del Welcome, ¿no? Es justamente traer un aire de comunidad, ¿no? Es tal cual. Entonces, ya es sabido, ¿no? Hay una frase que puede ser cliché, ¿no? Es decir, de solo podemos ser buenos, pero juntos podemos llegar más lejos. Entonces, más o menos va la idea por ahí, ¿no? Obviamente, todo dentro de los principios de la buena ciencia, la buena investigación, ¿no? Todo dentro de los guidelines adecuados y con respeto mutuo a todos los colaboradores. Entonces, ¿es eso o ese es uno de los mensajes que creo yo que el Welcome Connecting Science intenta transmitir, ¿no? Entonces, en principio, Welcome el Connecting Science es una división de todo lo que es Welcome, ¿no? Sanger Institute y varias otras variantes que está orientada a entrenamiento, ¿no? Entonces, es Learning and Training. Y tiene una filosofía de armar una comunidad, de armar equipos, ¿no? Que es lo que hemos hecho básicamente, ¿no? A través de diferentes eventos, como mencionaba Luis, Marina, ¿no? Luis ha estado en Colombia, Costa Rica, Marina ha estado conmigo en Río, ¿no? Hay algunos chicos con los cuales también hemos podido conectar, encontrarnos en otros lugares, y es chévere porque, de pronto David vino, ¿no? A Casa Paulo y tuvimos un evento, tomamos una foto, ¿ok? Y eso va creando comunidad. Fuera de eso, hay los journal clubs que nos han permitido acercarnos a diferentes investigadores, ¿no? Hoy ha estado Tommy Chan, creo que es, uno de los investigadores más que tiene no sé cuántos seguidores en LinkedIn y todos están ahí, pues, casi una superstar. Pero hay formas justamente de llegar a eso, ¿no? También sacando otra pregunta o comentario medio cliché por ahí, ¿no? ¿Cuántas personas estamos ¿no? Un Nobel, o cuántas personas de distancia tenemos entre? Entonces, una forma de catalizar un poco el proceso, ¿no? Entonces, te ponemos en contacto con otros investigadores que pueden tener intereses parecidos, ¿no? Entonces, busquen la manera de colaborar. El Welcome como tal tiene convocatorias, ¿no? Ahora ya justo sacó la de este semestre, en febrero creo que está la otra convocatoria. Y la idea es armar estos grupos que puedan postularse de acuerdo a las directrices y ganar financiamiento, ¿no? De una u otra forma. Y más o menos así construir consorcios y o contribuir a los que ya existen, como Marina comentó, el proyecto Jaguar, que tiene varias sedes, ¿no? De hecho, yo no estuve en el evento en Colombia, pero dado a que conocía a gente a través, ¿no? Del evento en Río, a Yesid, ¿no? Y a un grupo más de allá de Colombia, nosotros pudimos tener ese acercamiento de poder mandar el Shanitor, que fue la herramienta que salió lanzada en el evento en Colombia, ¿no? Entonces, la idea es eso, o sea, no es, ok, como es mío, ¿no? Como yo lo hice, como yo lo dirijo, entonces yo siempre tengo que ir. No, porque no necesariamente estamos en esa condición. La idea es compartir, la idea es distribuir, la idea es organizar, ¿no? Entonces, lo de Shanitor fue chévere porque con Jessy pudimos conversar, mira, tengo este resumen, ustedes creen que puedo hacer una presentación, ¿no? En su congreso, en el congreso que vino después del curso. Jessy lo mandó a evaluación, ok, bacán. Ok, tenemos a alguien que va a ir, que es otro coautor, va a ir, va a estar allá, perfecto. Excelente, ¿no? Entonces, esa es la idea dentro de todo, ¿no? Y así como ya lo has mostrado, ¿no? Hay varias iniciativas en Perú. Hay un par más que están en LatinSec, creo, y alguna otra más que están mapeando también células para buscar información, porque como decía, ¿no? Hay heterogeneidad en cada paciente, pero en cada individuo, ¿no? Pero entre ellos también, ¿no? Y si nosotros no tenemos una base de datos de referencia, no sabemos lo que es, ok, no considerado como parte de componente ancestral o componente patológico o componente convencional, ¿no? Y ya, entonces, por ahí va la idea, ¿no? El Connecting Science parte de la iniciativa del Welcome de trabajar con investigadores del Sanger y sus fellows, ¿no? Que son
investigadores distribuidos en otros institutos que colaboran, que coordinan actividades, que participan y que ganan financiamiento, ¿no? Entonces, va por ahí y tiene apoyo de CCI, ¿no? De Chan Zuckerberg, que básicamente Reddit o parte de Reddit de Facebook. Entonces, está bien, ¿no? Está bien. Vamos pasando algunas historias, dando like por ahí parte de esos ingresos se invierten de nuevo en fundaciones como estas con temas de interés, como lo mencionó Marit, ¿no? Por lo que tengo entendido, entonces ese tipo de iniciativas como el Connecting permite ir capacitando personas y a su vez, que creo una cosa también más importante es conectando a las personas, por eso el nombre, ¿no? Connecting. Ahora, pensando en las iniciativas como Jaguar, entre otras, en el cual quiere ir representar un poco la diversidad, implica que se tiene que colectar muestras de la región, ¿no? ¿Cuál es la línea entre ser una fuente solo de muestras y poder utilizar este tipo de instituciones externas para poder ir implementando tecnologías aquí, ¿no? ¿Hay algo al respecto que se esté haciendo, ustedes que están más metidos en estos consorcios? Por ejemplo, por el proyecto Jaguar se planteó, creo que tiene que ver con los investigadores que son los integrantes. Esto se planteó y no daban los fondos para capacitar o para crecer cada país lo que eran las tecnologías de secuenciación. Entonces se decidió secuenciar todo en el Instituto Sánger, pero sí hubo financiamiento para lo que fue todo el crecimiento del laboratorio nuestro y todo lo que fue sobre todo mi doctorado y todo lo que fue mi formación en bioinformática y el análisis de estos datos. Y justamente el análisis de estos datos lo estamos haciendo en grupos, somos un grupo latinoamericano desde México hasta Chile, Argentina, de bioinformáticos que estén analizando los datos. Entonces el desarrollo de estas capacidades es fuertísimo y se está logrando algo bastante lindo. No pudimos lograr, en este proyecto no se pudo lograr la capacitación o tener los secuenciadores, pero sí, posiblemente después de estos datos se pueda llegar a lograr demostrando que ya tenemos todo lo que es la capacidad de desarrollo y el poder de análisis de estas muestras, ¿no es cierto? Y yendo por esa línea, comentabas de que tal vez tener una implementación de equipos. ¿Qué tan importante sería que cada grupo tenga equipos, o es mejor trabajar con facilities, o es mejor trabajar con centros de referencia y enviar las muestras allá? ¿Cómo es cuál es la conveniencia al respecto de esto, siendo una tecnología también muy cara? Lo ideal sería que, así como decir, facilities o centros de referencia. Lo que pasa es que en Argentina sigue siendo muy caro, hablo por el Argentina, no sé otro país de Latinoamérica, pero creo que es lo mismo, procesarlo in-house comparado con enviar a secuenciar al exterior. Entonces, en este momento, por más que tengamos la capacidad de comprar el equipamiento, hay varios secuenciadores que se utilizan para clínica, para lo que es análisis de genómica clínica, pero los costos son altísimos cuando lo queremos emplear en investigación. Termina siendo más accesible enviar las muestras al exterior. No sé, Alexis, ¿quería Luis comentar algo? o Alexis, en sus países, sí, cómo es la situación. ¿Quieres, Alexis? Sí. Ok. En realidad, bueno, al menos la parte en la que yo estoy no está como tal cual dentro del Jaguar, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo funciona, pero la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Es una discusión muy profunda sobre prácticas, ¿no? Porque hemos visto de que hay, por ejemplo, esto que le llaman las investigaciones de helicóptero, ¿no? Que básicamente es datos de un lugar, ¿no? Que están siendo
utilizados por gente de otros institutos de otros países, obviamente aprovechando la estructura, las mayores condiciones, facilities y demás, ¿no? Y que no regresan al país de origen, que no regresan a la localidad y que no regresan a eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Yo puedo comentar un poco sobre eso. De hecho, justo estas 2 semanas hemos estado con investigadores de Paraguay que también están formando parte de una nueva comunidad que surgió en contexto de vesículas extracelulares por unas iniciativas del CAPBio, ¿no? Jalando un poquito la pregunta anterior de otras redes que podrían dar entrenamientos, está el Centro Latinoamericano de Biotecnología, CAPBio, que da cursos, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la suerte de ser favorecidos, ganar un dinero para organizar un curso este año. Recibimos a chicos de América Latina en general, son 16 participantes en total. Los entrenamos y de ahí se están saliendo algunas colaboraciones, ¿no? Entonces, en resumen, tuvimos a un investigador paraguayo que él nos dijo, miren, yo tengo las muestras, ¿no? El problema es que no tengo cómo evaluarlo, o sea, no me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo gano 5X de un proyecto y el termociclador de tiempo real me cuesta, o el termociclador de punto final me cuesta X, ¿no? Más o menos, mucho, 4 o 5 veces más de lo que nos costaría, ¿no? Entonces, eso pasa y también sabemos, ¿no? que es un punto que todavía tenemos que mitigar debido al número de intermediarios que hay, ¿no? Porque obviamente hay un intermediario que importa, hay otro intermediario que procesa, y otro que vende, entonces cada uno tiene que sacar un porcentaje de ganancia y eso hace que el valor al final sea muy grande, ¿no? Entonces me dice, bueno, en principio para mí, yo intentaba, ya he comprado mis kits, todo, lo he intentado hacer allá, pero me falta un equipo, eh, un lisador de tejidos, ¿no? Un tissue lice. Entonces, aquí yo estaba en el curso, yo lo he visto, ustedes tienen, entonces, ¿será que se puede? Ok, se puede. Pero ni modo que se manden las muestras, se haga el proceso del análisis y luego las regresamos para que la hagan la extracción allá, ¿no? Entonces, ya era más fácil hacer la extracción aquí. Pero también podría ser más fácil, mira, vamos a hacer una colaboración, tú mándanos la muestra y ya está, ¿no? Pero esa no es del todo la idea, ¿no? Porque obviamente cada muestra, cada pedacito de un paciente, cada gota de un paciente que viene, o de un individuo en general, es exactamente eso, es parte del individuo, ¿no? Entonces, nadie mejor, o al menos desde nuestro punto de vista, nadie mejor que la persona más cercana al investigador para poder proteger eso, ¿no? Entonces, el acuerdo que tenemos es que no sea simplemente, ya te mando las muestras y ya está. Nosotros de hacerlo podemos hacer, pero es mejor que el investigador venga junto, que asegure el resguardo de las muestras y que venga y que sea entrenado para eso, para que luego él pueda volver y aplicar lo nuevo que haya aprendido o enseñar eso a otras personas. Y en el tiempo conseguir la forma de comprar ese lisador, ¿no? Entonces, o lo que le haga falta. Y es más o menos la idea que tenemos, ¿no? Dentro de Onyx también hemos visto algunas cosas en colaboración, ¿no? La idea es darle un valor agregado, pero sin cambiar la identidad de los proyectos, ni cambiar la identidad de pensamiento de los investigadores que parten de esos proyectos, ¿no? Entonces, nosotros intentamos sugerir, conectar, hacemos esta parte de entrenar a los nuevos profesores, entrenar a los entrenadores, pero sin cruzar mucho eso, ¿no? Porque ya como revisor, eh, como editor, he visto, por ejemplo, ¿no? Inclusive hay algunos papers de Perú que es así como una línea muy delgada, ¿no? ¿Sabes? Son investigadores todos de una ciudad, capital por lo general, y publican datos de una ciudad de provincia, ¿no? Y no hay ningún autor de allá en la parte, ¿no? En la parte de los metadatos. Entonces, la primera pregunta que viene es, porque alguien tuvo que producir esos datos, alguien tuvo que ir, colectar, registrar, interesarse, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una cosa articula con otra, ¿no? Y ya, bueno, como editor he recibido algunos mensajes de tipo, no, es que son datos públicos, ¿no? Entonces, pues, ok, son datos públicos, simplemente es un análisis secundario y ya está, ¿no? Porque cuando uno hace análisis de datos de China, que hay muchos, ¿no? De pronto no estás buscando al investigador chino para invitarlo, ¿no? Sí, pero no es como que una línea muy, muy delgada, ¿no? Entonces, porque ¿cuál es la aplicación, ¿no? Ahí viene de, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy agarrando? Porque una cosa es
apoyar mi hipótesis en cohortes de validación, que puede ser una cohorte externa y ya está. Y otra cosa es hacer un paper sobre otra población que no necesariamente tengo cómo devolverle eso a la población, ¿no? O sea, ya al encontrarse esto, y ahí después, ¿qué te va a seguir? Entonces va un poco por ahí, creo yo. Sí, gracias, Alex. Creo que Luis también iba a comentar alguna cosa. Sí, solamente para platicarles un poco cómo nuestra experiencia acá en México. En el caso del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, no es tan grande como el proyecto Jaguar. En un principio, la idea era caracterizar si cáncer, si tumores, específicamente porque por la diversidad genética que hay en México asociada a las diferentes poblaciones mesoamericanas, coloniales y postcoloniales, se buscaba entender un poco si había ciertas poblaciones que tienen como una susceptibilidad mayor a desarrollar un tipo de cáncer en específico, ¿no? Pero bueno, el proyecto, o mejor dicho, el financiamiento no alcanza para tener un registro poblacional gigante, más grande. Entonces, nosotros solo estamos procesando muestras de mujeres con cáncer de mama, por otra parte, pacientes con cáncer gástrico. Todo se prepara, o todo el procesamiento de las muestras se lleva a cabo aquí en el Instituto de Fisiología Celular, pero ya propiamente lo que tiene que ver con la secuenciación se manda al extranjero. Porque si bien en México hay secuenciadores, está instituciones como el Instituto de Biotecnología, como CIESTAR, como el Instituto Nacional de Medicina Genómica, al menos en nuestro caso, sí se tuvo que mandar a secuenciar al extranjero. Aparentemente fue como la opción más viable, pero sí sigue siendo un poco caro esa parte del procesamiento de la secuenciación, más allá todavía de todos los gastos que hubo respecto a insumos y todo el esfuerzo que tuvieron los compañeros para procesar las muestras. Sí, en cuanto a lo que es propiamente la secuenciación, se realizó en el extranjero. No recuerdo específicamente si fue en Estados Unidos o en Canadá, pero resultó más viable que se hicieran allá. Bien, ya vamos acabando la conversación. Yo les agradezco mucho el tiempo. Yo quería pedirles a cada uno de ustedes si pudieran, o sea, dar a las personas interesadas en entrar en ciencia primero, no exactamente sin eso, sino en entrar en ciencia y encontrar estas dificultades como las tiene, por ejemplo, una tecnología como la del single cell. ¿Qué es lo que ustedes podrían decirles? Por ejemplo, ustedes comentaban respecto a las iniciativas Connecting, ¿no? Conocer personas, pero también las propias instituciones a veces tienen sus propios desafíos, ¿no? Tal vez en la propia experiencia de ustedes, ¿cómo podrían invitar a los chicos a que puedan animarse a seguir y no simplemente, digamos, verlo como algo que es de otro mundo, aquí en Latinoamérica? Pueden comenzar, Marina, Samuel. Sí, como yo les decía, mi camino fue distinto. Normalmente, después del estudio de pregrado, sigue el de grado o maestría y de grado. Yo soy técnica de un laboratorio, me dedico a hacer todo lo que es procesamiento de datos y gracias a este proyecto que llegó, bueno, mi jefe dice, bueno, ya que llegue este proyecto y vas a hacer todo, te toca el doctorado. Entonces, bueno, fue una gran oportunidad para poder terminar mi carrera y poder hacer el doctorado. Justo la semana pasada celebré ya 25 años de carrera, entonces ya creo que ya estoy en otra etapa y no voy a tener, quizás, gracias, pero no voy a tener como por ahí alguno de ustedes o alguien más joven un laboratorio propio. Y creo que estoy muy conforme con eso y me gusta este lugar de donde estoy, de poder brindar servicio o de poder trabajar con otros investigadores. He encontrado hacer ciencia en este lugar, sirviendo a los otros o trabajando con investigadores. También he tenido la oportunidad, soy profesora en algunas materias, entonces poder contactar con los estudiantes, poder darles mi experiencia, poder tratar de convencerlos a ellos en hacer ciencia, es bastante
duro en este momento en Argentina, pero a la vez es gratificante, o personalmente para mí. Gracias, Marina. Samuel hace una pregunta muy específica que es sobre el costo de envíos. Supongo que no habrá dato específico de los costos, él va a enviar desde Perú, pero voy a convertir su pregunta. ¿El tema del costo de envío es una limitante o es una de las más tranquilas de resolver? No, lo digo porque he enviado muestras. No sé los chicos cómo han enviado muestras, en nuestro caso que hemos enviado tanques de nitrógeno líquido, es bastante costoso enviar el tanque de nitrógeno líquido, y esa es justamente también una limitante para la cantidad de muestras. No recuerdo los costos, pero es bastante, en los miles de dólares. No solo el envío, en mi caso que yo no enviaba ni DNA ni RNA, sino enviaba las células, todas las células, y fue una cantidad grande, estaba en los miles de dólares. Sí, Parece yo que igual sí, no es tengo, Luis. perdón, igual no tengo fresco el costo que al menos fue aquí en México, pero como les decía, en nuestro caso, solo se mandaban ya las librerías, porque ya todo el procesamiento de la captura y de la disociación y demás ya se hacía aquí. Entonces, me atrevo a pensar que, a diferencia de lo que pasaba en Argentina, tal vez el costo se reduzca un poco menos, pero pues igual implica un trámite. Pero lo que sí es que al menos acá no representaba un problema mayor, digamos, porque a la hora de preparar tu financiamiento, pues tienes que destinar una partida presupuestal que vaya dirigido justamente para envíos, ¿no? Entonces, como que esa parte es la menos conflictiva. Alexis. Sí, en cuanto a los costos, bueno, depende, ¿no? Depende el punto en el que se va a mandar, ¿no? Porque uno puede mandar la muestra de RNA liofilizada, puede mandar, por ejemplo, la biblioteca ya construida. Entonces, hay puntos medios que uno podría ahorrar, ¿no? Podría gestionar. Nosotros hemos hecho una cotización recientemente, por ejemplo, de transcriptoma, ¿no? Y puede tener un costo caro, y ahí, por ejemplo, ya entran parámetros más técnicos en cuanto a cobertura y todo eso, ¿no? Pero más o menos nos pondieron algo de $150 la muestra, ¿no? Entonces, sin embargo, depende el número, ¿no? Ahora, por ejemplo, si uno piensa en single cell, depende el número de células que se van a mapear, ¿no? Que eso de nuevo nos lleva a que si estamos haciendo secuenciamiento de 90 o 1000 células o más, ¿no? Entonces ahí ya se va barateando, pues, obviamente, ¿no? Es cuestión de chequear, pero sin embargo todavía sigue siendo un poco caro todavía. Bueno, así como Marina dejó su contacto, tal vez Luis y Alexis puedan dejar su contacto ahí en el chat, porque hay unos chicos que tal vez tengan algunas dudas. Creo que Samuel está escribiendo algún otro comentario. Sí, lo vamos a esperar rapidito para poder terminar. Y bueno, yo quería agradecerles a ustedes por su tiempo. Marina, Luisa, Alexis, por la conversación del día de hoy. Ha sido bien interesante. Es una tecnología que está en desarrollo en nuestra región, creo que en el mundo en general, ¿no? Ha avanzado mucho, pero hay muchas cosas aún que están siendo sacadas. Y yo supongo que como en el tema de secuenciamiento del bulk, o sea, los secuenciamientos antiguos que comenzaron siendo muy caros en el tiempo, la tecnología fue avanzando y el coste de secuenciar una muestra por una tecnología que no sea single cell ahora es mucho más accesible. Supongo que con single cell en el tiempo puede pasar algo parecido. Gracias, Luis, por dejar tu contacto. Me refería al costo del frete, dice. Bueno, en todo caso, yo les agradezco. Ahí están los contactos. Pueden escribir, Samuel, a los contactos para que puedan tener tal vez un poco más de detalle a la parte de los envíos o alguna cuestión que ustedes quieran compartir. Se Sí. trata un poco, ¿no? De estar en contacto. Claro, solo para comentar un poquito sobre eso.
Ahí depende, si uno contrata un servicio como tal, solo contrato, ¿no? Solo servicio, mejor dicho, por el volumen de costo que va a salir, probablemente el flete ya se ahorra, ¿no? En el caso de colaboraciones, por ejemplo, también nosotros estamos pensando en un mecanismo con Sanger de poder partir de un proyecto que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, un proyecto para hacer secuenciamiento masivo de muchas muestras. Entonces, ok, nosotros colaboramos con ellos y le decimos, sabes, tenemos tantas muestras, ¿no? Te las vamos a mandar y ahí sí, pues obviamente hay que asumir el costo del transporte de hielo seco, ¿no? Que dependiendo también puede ser relativamente caro, particularmente dependiendo de los países, porque a veces hay tasas, hay cosas de recambio de hielo seco a mitad de camino, dependiendo cuál sea la distancia y dependiendo cuál sea la ruta, ¿no? Pero ahí depende si es colaboración o si es por servicio. Bien. Bueno, una vez más les agradezco. Aquí queda la conversación. Esperamos, Luis, Marina, tenernos en alguna otra oportunidad para seguir conversando y vamos a hacer desde mi seguimiento a la línea de investigación de ustedes para ver qué sale más adelante. Bien, también agradecer a todos los participantes. Un abrazo a todos. Que tengan un buen final de semana.